Así que el tema de hoy tiene que ver con que la aflicción es normal. ¿Cuántos se alegran por ello? No muchos. Porque vemos la aflicción como algo anormal. Amén. ¿Y por qué la vemos la aflicción como anormal? Yo sé que Madeline posiblemente en su momento perdió la esperanza. Hope. Y máxime cuando quienes dicen saber, tener conocimiento, nos dicen que no tenemos esperanza. Amén. Pero mire lo que dice Pedro. Y aquí es lo que queremos tocar. La aflicción es normal. Dice Pedro, acá en el capítulo 1, del verso del 3 al 5 del primer libro de Pedro, 1 Pedro, nos dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible e incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Vuélveme el verso 5, dice: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar con los últimos tiempos. Ponme nuevamente el verso 4. El verso 4 dice: una herencia indestructible. Se destruye lo que está construido. Luego dice: incontaminada. Se contamina lo que está puro. Y luego dice: inmarchitable. Se marchita lo que tiene vida. ¿Cuál es nuestro gran problema? Es que si Pedro habla de una esperanza viva, tenemos que entender que hay una esperanza que no es viva. Si no, no se resaltara esta esperanza viva. ¿Y cuál sería entonces la otra esperanza? Esa esperanza que muchas veces nosotros, aún los que conocemos de Dios, decimos tener. Y es que la esperanza que ponemos en las cosas que mueren, que perecen. Entonces hay una esperanza muerta. Y el diablo es especialista en hacernos que perdamos esa esperanza. Así como en la fe, hablábamos de una fe salvadora, una fe que es fruto del Espíritu y una fe que es un don. Ahora vemos una esperanza que muchas veces nosotros tenemos que estar bien pendientes de poderla identificar. Porque la vida nos da obstáculos, en la vida tenemos aflicciones. Y cuando vienen esos momentos difíciles, pareciera que esa esperanza se debilita. ¿Por qué? Porque queremos ver. Porque queremos ver. Entonces la esperanza es una virtud. Y cuando usted se va al libro de Colosenses, dice aquí Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, verso del 1 al 2. Dice: sí pues, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Verso 2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando nuestra esperanza se pone en las cosas de la tierra, es una esperanza muerta. Las personas nos van a fallar si esperamos en ellas. Si ponemos nuestra esperanza en nuestros recursos, se van a terminar algún día. Si ponemos la esperanza en nuestra salud, también se puede terminar. Si ponemos nuestra esperanza en nuestro conocimiento y en lo que usted quiera, es de la tierra. Se va a quedar. Es la esperanza eterna la que nos mantiene a nosotros. La esperanza viva. Abortamos procesos. Dejamos las carreras. Renunciamos a compromisos o pactos matrimoniales, ministeriales o lo que sea. Podemos fácilmente apartarnos porque las circunstancias no se dan a nuestro favor, porque las circunstancias nos afectan a nosotros. Entonces, si vemos esto
yo decía, ¿cuántos se alegran? ¿Cuántos se ponen felices de saber que las aflicciones son normales? Y pues la mayoría no. Yo sé que algunos han llegado acá con muchas cargas. Muchos de ustedes posiblemente este mensaje le va a costar digerirlo porque está preocupado por cosas. Porque hay esperanzas que usted tiene y que no ve claro. Pero aquí hay una parte muy importante. Si usted ve en la esperanza muerta que el mundo predica, y algunas veces nosotros también lo practicamos, escuchamos muchas veces le decimos, ¿cómo está su esposo? Cuando el esposo no está perseverando, y la mujer dice, bueno, pues ahí. Y dice, tengo la esperanza que va a mejorar. ¿Ha escuchado eso? O cuando usted está enfermo y no pone la fe en esa esperanza viva, sino que dice, bueno, yo tengo la esperanza que Dios va a hacer un milagro. Y en ese argumento de esperanzas y esperanzas, muchas veces nosotros lo repetimos también. O sea que esa esperanza que muchas veces confesamos es una esperanza ilusoria. En otras palabras, una esperanza que pueda pasar como pueda no pasar. La esperanza que Pablo aquí habla, esa esperanza viva, no es una esperanza ilusoria, no es una posibilidad, sino que es una afirmación, es una seguridad. Esa es la esperanza viva. Yo he escuchado y lo he hecho muchas veces, decir tener fe, pero una fe establecida o fundada en una esperanza vana o una esperanza perecedera. Y usted va a escuchar muchas veces que la persona dice, yo tengo fe que va a pasar esto, pero su mirada no está puesta en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, sino que su confesión es una condición de acuerdo a lo que cree que va a pasar. Y más adelante vamos a ver acá que Pablo a los romanos les dice esto. Y voy a leer el capítulo 12, verso 12 del libro de Romanos, hablando de esta esperanza. Y dice, alégrense en la esperanza. ¿Cuántos nos alegramos? Muestren paciencia. ¿Cuánto la mostramos? Y dice, muestren paciencia en el sufrimiento. Y luego dice, perseveren en la oración. ¿Verdad que algunas veces pasamos corriendo y no meditamos en lo que Dios nos quiere hablar? Porque muchas veces hemos perdido la esperanza, porque algunos somos bastante acelerados, queremos las cosas rápido y las queremos a nuestra manera. Y en la esperanza viva muchas veces tenemos que decir, Señor, tú tienes el control. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo no sé cuándo lo vas a hacer. No sé cuánto tiempo tengo que esperar. Y los impacientes comenzamos a tener dificultad. Algunas veces porque queremos que las cosas sean como queremos nosotros. Y cuando no se dan como nosotros queremos, de eso, yo creo que mejor renuncio a esto. Y muchos de nosotros quizás en el final, en el portal del éxito, damos la vuelta y regresamos. Por no saber esperar en Dios, sino esperar en las cosas que nosotros vemos, que nosotros creemos, que nosotros tenemos, que nosotros esperamos. Pero Dios, que es lindo y que sabe lo que es mejor para nosotros, muchas veces nos hace pasar por sufrimientos. Nos permite pasar por eso. Mire, si nosotros estamos creyéndole a Dios, tenemos que esperar en Él. Por eso que cuando usted relaciona la fe, la esperanza y el amor, hay una relación. Porque usted tiene fe porque creyó en lo que Dios dice. Usted tiene paciencia porque sabe esperar que lo que Dios dijo se va a cumplir. Pero es difícil lograr eso cuando no tenemos y experimentamos el verdadero amor que Dios nos ha dado. Porque ese amor de Dios es el que nos hace entender que a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, Dios está con nosotros.
No importa lo que digan los demás, no importa lo que diga el médico, no importa lo que diga el médico, tú que estás en cama en este momento. Dios está contigo. Y si tú esperas en esa esperanza viva que es representada por Jesucristo, Dios va a hacer el milagro. Dios va a hacer su voluntad. Tú tienes que esperar. Y si eso es la voluntad de Dios, posiblemente no te guste o Dios no te va a dar lo que tú estás pidiendo, pero Dios te va a dar lo mejor porque está dentro del plan de Él. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Muchos padres tenemos esperanza que nuestros hijos van a tener éxito, pero estamos preocupados y queremos dirigir nosotros la vida del hijo y ignorando los manuales de Dios, las instrucciones de Dios. Está bueno que invirtamos en nuestros hijos para ir de vacaciones, para ponerlos a estudiar y para invertir en ellos. Pero créelo, que el día de los momentos difíciles, de la aflicción que son normales, no va a servir que tú le digas: recuerda a los restaurantes que te llevé para vencer las dificultades. No le vas a recordar, ¿te acuerdas cuando estuvimos paseando en tal país o en tal lugar? No. Es esa esperanza viva que tú les sembraste a través de la palabra del Señor la que va a permanecer en ellos y les va a permitir que, a pesar de que una vez se aparte, dice que va a volver. Pero muchas veces nosotros mismos estamos viviendo una esperanza muerta, a pesar que tengamos lenguaje espiritual. A Dios no le impresionamos con las palabras. Dios ve los frutos. Dios se glorifica en un corazón constrito y humillado. Y Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero nos va a hacer pasar. Yo le decía a alguien anoche, creo, en una reunión, que hay una máquina donde todos los postes que se ponen, cortan el árbol, la corteza del árbol y la hacen pasar por ese agujero. Cuando entra la madera, la madera que ponen, esta máquina se encarga de removerle todo lo que le sobra, lo de afuera. Y al otro lado sale el poste bien removido, todo lo que le sobraba. Pero esa máquina no le llena los vacíos. Así que la corteza entra, se le remueve lo de encima, pero quedan los vacíos. Y son los especialistas en ello que agarran ese poste y lo comienzan a curar y a llenarle sus vacíos. Muchas veces las aflicciones son esa máquina en la que Dios nos permite pasar para remover aquello que nos sobra. Aquellas cosas que posiblemente las hemos adoptado como que si fuesen normales, pero no lo son. Pero después que pasamos al otro lado, Dios quiere seguir trabajando con nosotros. Porque venimos muchas veces con las consecuencias del pasado, perdimos ahora la esperanza y Dios dice: no, es que yo lo que quiero es que tú entres al proceso. Yo voy a trabajar contigo, pero también voy a llenarte, te voy a devolver, voy a entregarte lo que reclames lo que yo te entregué y quizás tú soltaste, pero también voy a llenar aquellas cosas que te hacen falta. Pero por no pasar por el dolor, se nos remueva lo que nos sobra, lo que no es de Dios, no entramos al proceso para que Dios nos llene y nos dé lo que Él nos quiere dar. Dice Romanos: regocíjense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Y no se trata de orar cuando nos están pidiendo, a la hora de la comida o a la hora que nos ponen, ¿verdad? Y nos ponemos de actores o actrices espirituales actuando como que oramos, como que ministramos y todo. Dios conoce nuestro corazón. A Dios no lo podemos impresionar. Mire, el libro de 1 Pedro, el capítulo 4, verso 12, hablando de que las aflicciones son normales, viene Pedro y dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Mi esposa me contaba algo y me ministraba con esto. Me dijo:
nos pasamos en la iglesia más evitando que la gente vaya al cielo que predicando para que la gente no vaya al infierno. Se lo explico. Muchas veces oramos tanto por sanidad, por provisión, por esto y esto. Y eso obviamente muchas veces lo que hace es que las personas, si en el plan de Dios está llevárselos o lo que quiera hacer el Señor, pues que haga la voluntad del Señor. Pero nosotros no podemos desenfocarnos, que tenemos un trabajo, una misión que cumplir. Jóvenes que están acá y que nos ministran, yo no sé dónde los va a llevar el Señor. Nunca dejen su silla vacía. Si Dios te va a llevar a otro lado, reprodúcete. Que la iglesia sea edificada. No es que yo estoy pasando por aflicciones. Dios tiene el control de tu vida y Dios te va a dar la salida. No se extrañen del fuego de prueba. Algunas veces queremos que Dios apague el fuego cuando nosotros lo encendemos a cada rato. O salimos corriendo cuando vemos humo y nunca nos preocupamos en buscar el fuego que produce el humo. Queremos bregar con las consecuencias, pero no queremos que Dios trate con las causas. La esperanza viva es aquella donde Dios hace lo que Él quiere como Él quiere, sabiendo nosotros que Dios es el que tiene el control, a pesar que por momentos no entendamos. Por eso es que está relacionado a la fe. Creer lo que Dios ha dicho. Las promesas de Dios afirman nuestra esperanza. Quizás tú digas, Dios me prometió, pero no veo esto claro. Pero Dios te lo prometió. Si Dios te lo prometió, espéralo. Amén. Espéralo. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 23. Dice, y no solo ella, dice, sino también nosotros mismos. Aquí está hablando de los que ya somos conocedores del Señor. Dice, que tenemos las primicias del Espíritu. Voy a leer la otra versión. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Verso 23, hija, capítulo 8. Dice, y no solo ella, dice en la versión que yo tengo, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. El que seamos cristianos no garantiza que no vamos a pasar por momentos difíciles. Hay momentos que internamente gimes, clamas a Dios, porque externamente las cosas se ven oscuras, se ven negras, se ven imposibles. Los diagnósticos no nos favorecen, las leyes no nos favorecen, las condiciones económicas no nos favorecen, las cosas materiales no nos favorecen, pero cuando nosotros sabemos que estamos en Él y esa esperanza está en Él, sabemos que Él tiene el control, que Él nos va a pasar al otro lado, que vamos a poder pasar y experimentar las bendiciones de Dios. Esa es una virtud. Esa es una virtud que los cristianos tenemos que tener. Y quien no conoce al Señor debe de buscar. Por eso es que dice el verso 12 del capítulo 12 que leíamos. Dice, regocíjense en la esperanza. No te puedes regocijar en una esperanza cuando tú estás pasando como un castigo. Para algunos, servirle a Dios es un castigo, es un sacrificio. Es triste decirlo, pero eso es lo que sucede. Muchos de nosotros quisiéramos conocer la agenda de Dios, robárselo un día en la noche y escribir nuestras prioridades. Y que de repente Dios diga, yo tenía, parece que se cambió la agenda. Y por eso nos sentimos frustrados. Por eso perdemos la esperanza. Esto no estaba supuesto a suceder. Señor, yo te he servido, yo he sido fiel, yo esto y yo lo otro, y comenzamos a reclamarle a Dios, porque pareciera que se salió Dios de la agenda que yo creía que era la correcta.
Dios no necesita nuestra agenda para hacer lo correcto. Él ya dice que tiene planes de bien para nosotros. Eso es suficiente. Quizá no nos haga sentido, pero Dios sabe por qué. ¿Por qué sufrimos tanto muchas veces cuando vemos que los seres que tenemos al lado han fracasado, han sufrido? Permanezcamos con esa esperanza. La palabra del Señor es fiel. Si instruimos a nuestros hijos, dice que aunque sean grandes, no se van a apartar. Esa semilla está ahí y va a dar frutos. Y las generaciones se extienden. Los nietos alcanzan esa bendición. Pero nosotros muchas veces confesamos más la esperanza muerta que la esperanza viva. No puede ser eso. A pesar de las circunstancias, creámosle a Dios para que nos gocemos de esa esperanza. Mire, usted me diga, bueno, pastor, ya hablamos de la esperanza viva, pero entonces, ¿qué produce y sostiene esa esperanza? Y aquí viene la parte muy interesante. Porque la primera es la oración. Y no la oración del techo, es la oración que llega a Dios. Y por eso muchas veces nuestra esperanza está afuera. Por eso nos sentimos insatisfechos. Por eso muchas veces nos sentimos tristes. Por eso pareciera de que decimos en un momento del camino, decimos, yo creo que Dios con esa agenda, con esa ruta que lleva Dios va mal. Mejor voy a agarrar mi propio camino. Porque mire, Dios va por unos caminos tan estrechos, tan difíciles. No, yo no voy a ir. Yo me voy por este está más fácil. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su final es muerte. Quizás tu esperanza está puesta en las cosas que tú ves y lo ves atractivo. Lo veo atractivo. Pero Dios sabe lo que está haciendo conmigo. Dios sabe lo que está haciendo contigo. Entonces, si la esperanza es el fundamento del gozo, nosotros tenemos que permanecer constantes. Y cada vez que yo veo ese cuadro ahí, hope, me ministra, porque me hace recordar que también hay una esperanza vana, una esperanza perecedera, que yo puedo desenfocarme creyendo que voy por lo correcto, irme por lo incorrecto. Por eso es lo lindo del Espíritu Santo. Porque hay momentos que de veras tú crees que está bien, pero hace mucho tiempo estás mal. Hace tiempo te apartaste. Hace tiempo te fuiste con tu propia agenda y dejaste la agenda de Dios. La oración es muy importante. Libro de Efesios, capítulo 1, versos 18 y 19. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Hay momentos que estamos ciegos. Dice, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Aquí viene el llamado, aquí vienen los propósitos. Porque nosotros tenemos un gran potencial de parte del Señor. Lamentablemente los recursos de Dios los hemos desaprovechado. Un día de estos me sentí mal conmigo mismo por el tiempo que quizás usamos en las cosas que no edifican. Y el tiempo que no aprovechamos en las cosas que edifican. Con razón estamos como estamos. Si el tiempo que nosotros le dedicamos a las cosas que no edifican, se la dedicamos a lo que edifica, estaríamos mucho más mejores y nuestra esperanza viva se fortalece, porque siempre tendremos algo que Dios nos habla para afirmarnos y no darnos por vencidos. Entonces Efesios capítulo 1, versos 18 al 19 nos dice, pido también
que les sean eliminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Yo sé que es lindo oír que le hablen a uno de esperanza, donde todo es fácil sin pagar un precio. Donde Dios sea nuestro siervo, no nuestro Señor. Donde Dios esté para hacernos los mandados a los caprichitos que tenemos. Y no para que Dios sea el Señor que dicta las cosas, a pesar de que no nos gusten. El punto es, ¿dónde Dios nos va a hablar? La oración. En esa oración donde Dios habla y ministra nuestras vidas. Dios nos ha inquietado. La iglesia, para que una iglesia sea de mucho impacto, debe ser una iglesia madura. Y una iglesia madura nos envuelve a cada uno de los que aquí estamos, que ya conocemos del Señor. Porque es a través de esa madurez que nosotros vamos a hacer impacto y nos vamos a reproducir bien. Les voy a confesar algo que le dije a los ministros en una de las sesiones. Él decía, si tú no maduras, no es bueno que te disipules. Como fue secreto, se lo puedo decir, ¿verdad? Porque si suficientes problemas tenemos contigo como para que tú te multipliques en otros para que den los problemas que tú das. Suena fuerte, ¿no? Pero es que Dios quiere que nosotros nos conectemos, que hagamos el impacto, que edifiquemos, que nosotros entendamos que parte de lo que Dios quiere hacer es multiplicar y que llevamos el propósito de Dios. No podemos desenfocarnos en las cosas de la tierra. Al contrario, tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere hacer. Y las aflicciones son parte de ello. Dios sigue formándonos en ese proceso. Dice, tengo planes de bien para ti. Esos planes de bien significa irnos alineando, irnos enseñando, irnos pasando por las dificultades. Nuestra fe crece, pedimos crecer en fe. Lo que le estamos pidiendo a Dios es que nos pase por las dificultades, para que podamos experimentar las victorias de lo que Dios nos da. Y cuando pasamos al otro lado, ahora yo sé que después del testimonio que escuché acá, su fe crece. Yo sé que no es el primer milagro que Dios ha hecho en tu vida, hija. Pero en cada victoria que tenemos, en cada milagro que Dios hace, en cada aflicción que pasamos y pasamos al otro lado y experimentamos el poder de Dios, entonces cada vez crecemos más. Yo les he dicho acá, por muchos años pasé mintiéndole a la gente desde un púlpito. Pecador. ¿Y por qué? Porque yo les lloraba por los enfermos, pero tenía problemas para aceptar el milagro. En otras palabras, predicaba o enseñaba lo que yo mismo no creía. Y yo sé que algunos de ustedes no lo van a querer aceptar, pero ustedes están posiblemente igual que lo que yo estaba. Lo que pasa que eso como que no se ve bien, ¿verdad? Como que si Dios ya es un viejito ciego que no ve, que no oye, que no entiende, si Dios conoce todo. Antes que nosotros hagamos, ya Dios nos conoce. Adiós. Para Dios no hay secretos. Y yo le decía, vaya a orar porque el Señor lo va a sanar. Pero yo estaba pensando, hasta por las gripes, ni la gripe creía que Dios podía sanar. Pensaba, decía, este virus hace esto, esto y esto. No, Dios no puede sanar eso. Pero cuando pasé por la aflicción, entonces las cosas cambiaron. Cuando mi fe en las cosas, la fe vana, en lo que yo veía, en lo que yo sabía, en lo que yo entendía, en lo que yo podía, cuando eso se acabó, entonces tuve que entender que las cosas salieron de mi control. Y la única opción era, bueno, si no es Dios, nada más va a pasar. Entonces crecí. De cada victoria que Dios te da en las aflicciones, cuando tú vienes al Señor y le crees al Señor y Dios obra, tu fe crece.
Y tu esperanza es mayor. Y ahora con autoridad le dices a otros, Dios puede hacer esto y eso. Y no estamos hablando de mentiras, porque muchas veces en esa esperanza vana, las buenas intenciones las llamamos esperanzas vivas. Como yo quiero que las cosas sucedan, yo espero, yo sé que el Señor esto y esto. Y confesamos cosas que nosotros mismos no creemos. La primera referencia es qué dice Dios al respecto. Y la segunda, cómo estoy yo para reclamar esa promesa. Y no solamente porque esté bien o mal. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el que tiene el control y la autoridad. Dios sigue el que tiene todo. A Dios nadie le dobla el brazo. Dios hace lo que Él quiere, porque Él tiene un propósito con cada cosa que hace. Yo no sé cómo tú llegaste acá o qué situación estés viviendo. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Dale lugar a Dios. Algún día van a escuchar el testimonio de Mike. Me lo contó en un minuto, impactó mi vida. Dios lo trajo aquí con un propósito. Porque muchas veces nosotros no valoramos las grandes bendiciones de Dios, porque estamos enfocados en una esperanza vana, esperando más, cuando Dios dice, es que esto que ya te di, es el principio de cosas grandes, de lo que te voy a dar. Pero estamos tan distraídos viendo para otro lado, cuando Dios ya nos marcó el camino, el propósito y la dirección. Dios sabe lo que hace con nosotros, pero la oración es muy importante. Entonces, en esta oración dice, pido que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza los ha llamado. ¿Cuántos sabemos qué Dios quiere hacer en nuestras vidas? Usted dirá, bueno, eso solo Dios lo sabe. Mire, Dios nos está hablando. Hay personas que nos estamos resistiendo a lo que Dios ya nos dijo que quiere que hagamos, a donde Dios quiere que vayamos, a lo que Dios quiere que hagamos, pero nos seguimos resistiendo porque no está de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. Jóvenes, cuando yo me iba a casar, que yo era joven, sí, claro, me comparo con mis suegros y digo siempre estoy joven. Amén. Recuerdo que yo aprendí y le decía a unos muchachos, le digo, ¿cómo te gustaría que fuera tu esposa? ¿Qué buscas en tu futura esposa? Y la persona decía, bueno, lo que el Señor quiera. Pero yo sabía que en eso que Dios quería, Él ya tenía su estereotipo de lo que Él esperaba. Y yo tenía lo mío. Y cuando yo conocí a mi esposa, yo recuerdo su primer vestido, sus primeros zapatos, cómo lucía. Mi esposa ni se dio cuenta que dentro de mi esperanza viva, yo dije, Dios, tú me has llamado para predicar la palabra. Así que yo quiero que tú me des una mujer, primeramente, que te ame a ti, que sea fiel a ti. Porque si te ama a ti y te es fiel, no hay problema conmigo. Pero aquí viene el punto, que no sea celosa. Lo peor que le puede pasar a un ministro es casarse con una persona celosa. Porque técnicamente pues no se puede ministrar. Yo no podría saludar a las hermanas siquiera porque la esposa me estorbaría. O viceversa, mi esposa no podía ministrar en eso. Así que yo vine y hice mis características. Cuando apareció mi esposa, no fue una sorpresa. Yo sabía lo que andaba buscando. No conocía su rostro, pero sabía para el propósito de la esperanza viva que Dios me había dado, quién podía ser la persona que iba a ser mi ayuda idónea para que no fuera estorbo idóneo, ni suplemento idóneo. El estorbo detiene que tú cumplas tu propósito y el suplemento
depende de lo que tú le das. Y cuando tú no le puedes dar, fracasas. Y apareció mi esposa. La juzgaron a ella, me juzgaron a mí. En la iglesia. Porque la gente tiene una esperanza, tiene una verdad y cree estar correcto. Y después de 30 y tantos años, aquí estamos, dándole guerra al diablo. Amén. Y al lado de nuestros admiradores. ¿Usted cree? No, eso, no, de veras. La vida es así. Nuestros admiradores nos juzgan, nos critican o nos admiran. Son nuestros admiradores. Nosotros no podemos apartarnos del plan de Dios solamente porque nos critiquen o nos juzguen. La verdad viva. Si Dios te ha dicho que te va a usar, ponte en la mano de Dios, que Dios te va a usar. Amén. Somos solo un canal de bendición. Si Dios te ha dicho que te va a sanar, créele al Señor. Dios te va a sanar. Esa es la verdad, creer. Créele al Señor. Libro de 1 Pedro, en el capítulo 1, verso 4 al 5, dice, y recibamos, dice, una herencia indestructible. Se lo leíamos al principio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Dice, indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Si yo edifico, si tú edificas dentro de esa voluntad de Dios, nada ni nadie vendrá para destruir lo que Dios edifica en tu vida y a través de ti. Amén. Luego dice, incontaminada. Si nosotros nos metemos en esa intimidad con Dios a orar, para que Dios sea el que obra en nosotros, para que Él haga lo que tiene que hacer, nada nos va a contaminar. Deje de andarle oyendo a los demonios. Usted tiene la autoridad de Dios. Si usted es una persona apartada por del Señor, usted tiene la autoridad de parte de Dios. Jesucristo fue el primero que tocó un leproso y no se contaminó. Nosotros no tenemos que andarle huyendo. No nos vamos a contaminar si nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Tampoco seamos imprudentes de meternos donde no debemos o hacer lo que no tenemos que hacer. Pero si vamos en esa oración y Dios nos da una instrucción, vamos a hacer un impacto. Vamos a hacer un impacto. Y no podemos sentirnos insatisfechos. Luego dice, en la última parte dice, e inmarchitables. Empezamos a morir en el momento que nacemos. Porque el momento que el niño nace, cada día que pasa un día menos de vida. Y comenzamos a aumentar la cantidad de células muertas. Así que, jóvenes, estás muriendo. Buena noticia. Algunos ya pasamos de 50 y no contamos los años. Pero seguimos hacia nuestro final. Por favor, aprovechemos, creámosle a Dios. Madeline y todos los que aquí están o me están viendo, que Dios ha hecho un milagro en tu vida. ¿Qué tú crees? ¿Que Dios hizo un milagro por gusto? No. ¿Para que salgas a vivir la vida loca ahora que eres sano? No. Es para que uses esa salud para el propósito de Dios. Este cuerpo es templo y morada de su espíritu. Amén. No lo podemos malograr. No lo podemos desaprovechar. Les decía, yo conocí a mi esposa, muy guapa, algunos admiradores les enseñó una foto por ahí cuando estábamos novios,
Y una persona muy observadora no solamente vio la foto, sino que yo estaba enseñando la foto y la persona estaba viendo mi postura. Dice, oh, esa postura significa esto. Usted mueve el pie acá, significa esto. Usted hace esto, lo otro. Yo dije, en ese momento yo no pensé en nada. Yo lo que quería es estar al lado de la persona que yo amaba y que decía, Señor, esta es la persona que tú tienes para mí. Esta es la que me va a alcanzar hasta el final. Con esta vamos a compartir hasta el último instante, hasta Dios nos permita. Y usted no se imagina las conversaciones tan amenas e interesantes que nosotros nos echamos pensando en nuestro futuro. ¿Eso es deprimente? No, es deprimente cuando usted no sabe ni para qué sirve ni para dónde va. Pero cuando usted sabe que tiene a Cristo, cuando usted sabe que ha peleado la buena batalla, que usted ha hecho lo que Dios le ha mandado, quizás no lo vamos a alcanzar todo, pero que demos lo mejor para el Señor, para cumplir ese propósito. Y luego, pues Dios sabe. Pero muchas veces estamos tan enfocados en cosas y nos hemos apartado de esa verdad. Esa virtud la hemos descuidado y nos hemos confundido. Y estamos viendo las cosas que no tenemos que ver. Ahora, ¿qué otra cosa produce y sostiene nuestra esperanza además de la oración? La palabra de Dios. Es a través de la palabra que nosotros entendemos cuáles son las promesas de Dios. Es a través de la palabra que nosotros entendemos cuáles son las instrucciones de Dios. Entonces, con razón, muchos tenemos una esperanza muerta, porque ni oramos ni leemos la palabra. Y si la leemos, no la entendemos. Si no la entendemos, no preguntamos. Y cuando nos ofrecen enseñarnos, nos ofendemos. ¿Qué usted cree? ¿Que yo no puedo leer? ¿Que yo no puedo entender? No. Algo Dios te va a enseñar. Algo Dios te va a revelar. Uno siempre, si es la palabra de Dios, algo Dios nos va a traer. Es que Dios obra de una manera sobrenatural. Aquí estaba Juan Pablo ministrando el martes. Por allá estaba Mike. El Espíritu Santo se encargó de traerlo. Cuando yo me pongo acá, Mike se pone allá. Yo lo confundí. Ustedes saben que los que nuestro primer idioma no es de inglés, ya en la tarde, ya las palabritas que nos podemos ya nos han acabado, ¿no? Y pues con las que me habían quedado, pues yo las saludé ahí a él. Y yo no sabía lo que Dios estaba haciendo con él. Y yo no me aguanto porque Mike testifique y ustedes entiendan, porque los va a relacionar a un personaje bíblico. No le he pedido permiso, pues no les puedo decir un adelanto. Pero es que Dios es fiel. Dios es fiel. Créele a Dios. Créele al Señor. 1 Timoteo capítulo 1, verso 5 nos dice de esta manera, hablando de que la palabra es parte de lo que nos produce y sostiene nuestra esperanza. Cuando pareciera que la circunstancia te ha distraído, muchas veces Dios te dice a través de la palabra, esto espero de ti, o esto tengo para ti. Y te recuerda sus promesas. Y dice el verso 5 del capítulo 1 de 1 Timoteo, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. A través de la palabra entendemos aquellas cosas que están mal, que Dios quiere removernos. A través de la palabra entendemos aquellas cosas que están vacías, que necesitamos. Dios quiere que tú disfrutes de lo que Él tiene para ti. Cuando obtenemos cosas con nuestras fuerzas y apartamos a Dios, cuando ponemos en la agenda de Dios nuestra propia agenda y seguimos la nuestra y luego queremos que Dios se incorpore a ella, cuando hacemos nuestros planes y queremos que Dios entre a los planes nuestros para saber que Dios está con nosotros, muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos estamos perdiendo. Luego nos sentimos frustrados
Quizás tú, algunos que han llegado acá, lo que estás viviendo no es porque Dios no quiere bendecirte. Es la consecuencia de decisiones equivocadas que tomaste cuando te saliste del plan y la agenda de Dios. Es la consecuencia de una esperanza muerta por estar esperando en personas, en tu capacidad, en tus recursos, y te apartaste de lo que Dios quería. A través de la palabra Dios nos hace ver qué cosas están mal, que nos han contaminado. Necesitamos no solamente orar, necesitamos conocer la palabra. Con razón muchos de nosotros nos hemos apartado. Y muchas veces, aunque vengamos a la iglesia, nos hemos apartado. Llegamos al lugar correcto, pero no tenemos intimidad con la persona correcta. El que representa la esperanza viva, el Señor Jesucristo. Porque aunque tú estés en la cama, aunque estés en el hospital, aunque estés en la cárcel, aunque estés donde estés, aunque tengas la necesidad que tienes, Dios tiene el control. Y si tú esperas en Él, Dios toma el control. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que le predicamos. Ese Dios que nos sorprende cada día. Yo sé que algunos tienen valor para declarar el amor. A mi esposa yo se lo declaré de una manera rara. Predicaba, enseñaba y pues Dios me ha dado el don de lenguas. El hablar mucho. Pero para declarármela a ella le escribí un poema de amor en una tarjeta. Y le puse todavía algo escondido, como Dios muchas veces hace con nosotros. Que para mostrarnos nuestro amor pareciera que nos hace pasar por dificultades para que entendamos que su amor es real. Yo agarré aquella tarjeta, el papel aguanta con lo que le pongan, abrí mi corazón, me gusta escribir, escribí el poema y después comencé a hacer pedacitos la tarjeta. Agarré todos los pedacitos y los metí en un sobre y se los mandé por correo. Así declaré mi amor a ella. Así que si se casó conmigo, pues es un milagro de Dios, el primer milagro, ¿no? Que me perdonó. Ella después me cuenta, ¿verdad? Y por cierto, ahí tiene la colección, ahí está el poema. Puso las piececitas y le puso tape para poder leer mi historia de amor, mi declaración de mi amor. Y no faltó ninguna pieza. ¿Qué tanto habrás vivido y sufrido para entender la historia de amor en tu vida de parte de Dios? Pero tú quieres de un solo. Le pido a Dios que me lo dé Dios. Y Dios dice, no, espérate. Yo quiero una relación contigo. Yo quería una relación con ella. Yo quería que estuviera a mi lado para poder servirle a Dios. Y aquí estamos. Puse un ejemplo que usted se puede relacionar. Pero yo no sé qué tipo de relación Dios ha permitido en su vida. Personas que Dios las puso para ser el canal de bendición para su vida. Dentro de esa verdad de Dios y usted le rechazó. Lugares de bendición donde Dios te ha llevado para que seas bendecido y no supiste esperar porque creíste que no era de Dios y te apartaste. Circunstancias que hemos vivido que posiblemente era una oportunidad para crecer y creerle a Dios, pero no se dio en el tiempo que nosotros creíamos y dijimos, creo que no es de Dios. Y nos echamos para atrás. Orar y meditar en la palabra, eso fortalece nuestra esperanza viva. Eso es lo que nos hace mejores delante del Señor. Esas promesas de Dios, ¿qué Dios te ha dicho? ¿Por qué las olvidaste? Tú que estás ahí,
¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué promesas te ha hecho el Señor? Esas promesas fortalecen tu esperanza en este día. El solo hecho que tú estés escuchando este mensaje, Dios quiere hablarte. Quizás lo que quiere llamar tu atención para que recuerdes que Dios te prometió, pero tú ignoraste esas promesas o te apartaste del camino que Dios estableció. No puede llegar a dos destinos distintos a través del mismo camino. Hay un solo camino que te dirige a la vida eterna. Quiere llegar a dos lugares distintos, opuestos a través del mismo camino. Dios no funciona así. Es la verdad, esa esperanza eterna, esa esperanza viva la que te lleva a la promesa y bendición de Dios. Toda esperanza muerta te va a llevar a muerte. Oración y palabra es necesaria. Si tú no conoces del Señor, ahí donde estás, dile: Señor, yo te recibo hoy. Dame a partir de hoy la bendición de no solamente ver y entender, sino hacer lo que tú quieres. Te entrego mi vida hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú lo has hecho hoy, tú que me estás viendo, Dios te bendiga. Congrégate a una iglesia donde te enseñen la palabra y te enseñen esta esperanza viva que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Para los que están acá, yo no sé qué promesa Dios te hizo a ti. Yo puedo recordar algunas de Pablo, que es el mejor que podemos mencionar. Dice Pablo en Filipenses, esta cita no la va a ver, y él dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Lo que Dios ha empezado, Dios lo va a terminar. Y a los mismos Filipenses les escribe Pablo, les dice: hermanos, en el capítulo 3, versos 13 al 14, le dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo a los romanos les dice, pues en el capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.